Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza una PCR cuantitativa utilizando SI-BR. El SI-BR Green es un compuesto orgánico que se asocia a la molécula de ADN interactuando con su hendidura menor. Esta molécula se introduce en la estructura secundaria de la doble hélice y se acopla a los ácidos nucleicos de manera que se incrementa su tasa de emisión de fluorescencia. El complejo resultante ADN-SI-BR Green presenta un pico de absorción a 498 nanómetros y la emisión es a 522 nanómetros, que corresponde a la zona verde del espectro. En la imagen estás viendo cómo se preparan las reacciones. Los productos son los mismos que en la PCR de punto final, es decir, necesitamos molde, DNATP, Staq polimerasa, magnesio y cebadores. Además, en este caso necesitamos el SI-BR. Utilizaremos un Master Mix con SI-BR en el que solo hay que añadir el molde y los cebadores. Los reactivos y el molde los mantenemos siempre en hielo utilizando puntas con filtro y guantes, y en este caso utilizaremos placas en vez de tubos. En la PCR a tiempo real, o también llamada PCR cuantitativa, el producto de la amplificación se mide en cada ciclo, ya que la señal fluorescente va a aumentar en proporción directa al número de moléculas del producto de PCR amplificado, también llamado amplicones. El molde que utilizamos en la reacción puede ser ADN. Por ejemplo, hacemos una extracción de ADN y queremos saber si la cantidad de maíz transgénico en un pienso de vacas en qué proporción está. O puede ser ARN. El ARN no se utiliza directamente, sino que es necesario pasarlo a cDNA utilizando una transcriptasa inversa. Un experimento típico sería cuantificar la expresión de genes. Por ejemplo, queremos saber si ante un tratamiento una célula va a expresar un gen determinado en mayor o menor cantidad en relación a una célula control. Una vez que tenemos la placa preparada, es decir, ya pusimos todo el Master Mix, los cebadores y el ADN, la vamos a sellar bien con una lámina para evitar evaporaciones. Después le vamos a dar un pulso en la centrífuga y, como verás en la imagen, la centrífuga que utilizamos es específica para placas. Una vez centrifugada, ya tenemos la placa lista para llevarla a la máquina de PCR. El termociclador que vamos a utilizar, además de calentar y enfriar rápidamente las muestras como lo hace un termociclador convencional, tiene la capacidad de hacer incidir sobre cada muestra un haz de luz de una longitud de onda determinada y de detectar la fluorescencia emitida por el fluorocromo excitado, que en nuestro caso es el SI-BR Green. Es por ello que el termociclador está asociado a un ordenador que tiene todo el software específico para realizar todo el ciclo y registrar todos los cambios. La PCR se realiza en 3 pasos como una PCR convencional. Un paso de desnaturalización, otro de anillamiento y otro de extensión. En este caso los ciclos se repiten 40 veces y además, como en los demás casos, está precedido de un paso previo de desnaturalización. El siguiente paso que realizaremos en el ordenador es especificar las muestras. En este caso es un experimento de puesta a punto que sirve para determinar la cantidad óptima de molde que necesitamos en experimentos posteriores. El experimento lo realizamos por duplicado para normalizar errores como pueden ser los de pipeteado. Las 2 primeras muestras de nuestra placa son el blanco, es decir, llevan todos los reactivos menos molde. Las 2 siguientes llevan una cantidad de ADN que llamaremos 1 y las 2 siguientes llevan una dilución 1:10 del molde respecto a estas 2 muestras que llamamos 1 y las últimas llevan una dilución 1:100 respecto a la muestra llamada 1. Durante los primeros ciclos, en la pantalla vemos la línea base, que es el nivel de la señal de fluorescencia durante los ciclos iniciales de la PCR. Generalmente es hasta el ciclo 15 y en estos ciclos hay muy poco cambio en la señal fluorescente. La señal de la línea base se puede equiparar a la del fondo o el ruido de la reacción. A partir de un punto determinado, la señal se incrementa. Es decir, se llega al umbral de la reacción, que se define como el nivel de la señal que refleja un aumento estadísticamente significativo sobre la señal de la línea base. Este umbral sirve para poder determinar el ciclo umbral,
que es el ciclo en el cual la señal fluorescente de la reacción cruza el umbral. El ciclo umbral se utiliza para calcular el número inicial de copias del ADN, ya que su valor es inversamente proporcional a la cantidad de ADN de partida. Con todos los datos, el software del ordenador nos permite realizar la curva estándar, determinar el coeficiente de correlación, determinar el intercepto, la pendiente de la recta y calcular la eficiencia de la reacción. A diferencia con la PCR de punto final, cada vez que se amplifica un molde, cuando queremos hacer un experimento específico, necesitamos poner a punto la cantidad de molde que necesitamos en cada una de las reacciones. Para ello tenemos que realizar el experimento por duplicado o por triplicado para corregir los errores, y también tendremos que utilizar en muchos casos genes control que nos permitan normalizar la reacción. Como ves, una PCR en tiempo real es bastante más complicado que una PCR de punto final.